Ya, entonces bienvenidos chicos a la clase de hoy, chicos y chicas, donde como les había mencionado hace unos momentos atrás, resulta que vamos a aprender a cómo se resuelven los ejercicios relacionados con los circuitos, más que nada lo que es la ley de Ohm y la potencia eléctrica. El, donde hay que recordar que uno podía, que dependiendo de lo que era la ley de Ohm primero que todo, donde dependiendo de cuánta resistencia tenga el circuito, de cuánto voltaje tenga ese circuito también, vamos a tener una cierta corriente eléctrica, ¿ya? Recuerden que el voltaje se mide en volts, la resistencia se mide en ohm, tal como dice aquí, y la corriente eléctrica son los amperes, ¿ya? ¿Qué relación existía entre ellos? Resulta que la intensidad de corriente va a ser igual a lo que es el voltaje sobre la resistencia. Es decir, que para obtener la corriente eléctrica, o para conocer la corriente eléctrica en realidad, necesitamos conocer el voltaje y la resistencia del circuito, ¿ya? Donde habíamos mencionado también que resulta que dependiendo de la distribución del circuito, es decir, si está en serie o está en paralelo, vamos a obtener distintos modos de resolver los ejercicios, ¿ya? Acuérdense, en serie es cuando un aparato está a continuación de la otra, mientras que en paralelo es cuando ya se puede evidenciar caminos distintos, ¿ya? Uno va arriba y otro va aquí ya en el centro, mientras que aquí simplemente hay un solo caminito, ¿ya? Eso, acuérdense de eso, siempre. En serie es cuando una a continuación de la otra y en paralelo es cuando ya toman caminos distintos. ¿Cómo es que se resuelve cada uno en ese caso? Aquí lo que importa en sí es que la resistencia, existe lo que es la resistencia equivalente. Es como considerar cuánto es la resistencia total en el circuito, sabiendo que uno puede tener más de una resistencia, como aquí en este caso lo que son las ampolletitas, ¿ya? Ahí cuando el circuito está en serie, es decir, cuando todo está en un solo caminito, la resistencia equivalente o total va a ser igual a la simple suma de estas resistencias, ¿ya? Pero en caso en que estén en paralelo, tal como se muestra en este caso, si se dan cuenta, cada uno tiene un camino aparte. En ese caso resulta que para obtener lo que es la resistencia total, la resistencia equivalente, tenemos que utilizar otro tipo de procedimiento, donde tenemos que sumar los inversos de la resistencia, ¿ya? Eso es lo que vamos a enseñar hoy día en la pizarra, ¿ya? Porque una cosa es explicarlo aquí y otra cosa es explicarlo en la pizarra, ¿ya? Independientemente de lo feo de mi letra, lo lamento mucho por adelantado, ¿ya? Así que preparados por esa letra. Pero otra cosa es el hecho de lo que es algo que no alcanzamos a pasar la clase pasada, que es la potencia eléctrica. Tal como menciona aquí, los artefactos eléctricos transforman la electricidad en otros tipos de energía. ¿Ya? Por ejemplo, lo que es la estufa transforma esa energía de la corriente, la transforma en energía calórica. Mientras que, por ejemplo, las ampolletas transforman la energía de la corriente eléctrica en energía lumínica, u otros aparatos transforman esa corriente en energía mecánica como lo hacen los ventiladores. Entonces, no sé si han visto de repente, tengo un ventilador. Podría traérmelo, no hay mucho esfuerzo. Ya, resulta que los ventiladores tienen ciertos niveles, donde dependiendo de qué nivel uno aplique, el ventilador va a actuar con mayor fuerza, va a girar más rápido y por ende va a lanzar más aire, se podría decir, ¿ya? Entonces uno puede, mientras más potencia tenga, significa que entonces que uno estaría más fresco, ¿ya? ¿Cómo es que llega a funcionar eso? Lo que hacen es que dependiendo de qué interruptor elijas, vas a conectar una resistencia mayor o menor, ¿ya? Es decir, vas a ir cambiando la distribución del circuito. De tal manera que, si es que uno lo quiere con un ventilador lo quiere con mayor potencia, eso significa que va a querer una mayor corriente para que actúe con mayor fuerza. Mientras que si lo quiere con menor potencia, entonces lo que tiene que hacer es reducir la corriente, es decir, aplicar una mayor resistencia. Es por ello que aquí existe esta relación, que es la potencia va a ser igual a la intensidad por el voltaje. ¿Qué dice aquí? Esta transformación de energía se determina a través de la potencia eléctrica. Esa transformación, ¿a qué energía me refiero? A la energía que entrega la corriente eléctrica. Acuérdense que la corriente eléctrica son muchos electrones que van moviéndose, viajando. Y esa energía que tienen esos electrones al moverse con esa rapidez pueden transformarse en otro tipo de energía. Entonces,
Esta transformación de energía se determina a través de la potencia eléctrica. Mientras mayor potencia, más energía. Anh vui chơi với ta phải là thì Ahí sí, ¿ya? La que se refiere a la cantidad de energía que consumen los aparatos en una cierta cantidad de tiempo y depende de las características del circuito, específicamente del voltaje y de la intensidad de corriente, y se expresa matemáticamente como la potencia aquí, como habíamos dicho, va a ser igual a la intensidad por el voltaje. O sea, si que uno conoce ya la intensidad de corriente y conoce el voltaje, vamos a poder obtener lo que es la potencia. Por ejemplo, aquí yo tengo el cargador de mi computador, que es grande, el pedazo de ladrillo. Y dice aquí, está al revés. Tiene un voltaje variable entre los 100 y los 240 volts y tiene una corriente de 2,5 amperes. Es decir, para calcular cuánto es la cantidad de watts que consumen, porque la potencia eléctrica se mide en watts, lo único que tengo que hacer es multiplicar la corriente por el voltaje que dice que es de mínimo de 100. Por lo tanto, la potencia mínima que tiene este transformador sería de 100 por 2,5, unos 250 watts. En cambio, en el caso de la potencia máxima, que correspondería a los 240 volts, tendríamos una potencia máxima de 240 por 2,5, vamos a aproximarlo a 200, unos 500, 600 watts aproximadamente. ¡Wow! Más potente de lo que creía. Mira tú. Pero eso es lo que es la potencia eléctrica. Ya conociendo lo que es el voltaje y la corriente, podemos conocer su potencia, cuánta energía consume, ¿ya? Que después ya se puede relacionar con el tiempo de lo que se llama la energía consumida. Por eso todos los aparatos que ustedes tienen, que dicen que es 1300 watts o 600 watts, etcétera, etcétera, o algunos dicen inclusive kilowatts, que son muchos, se refiere a la cantidad de energía que consumen por hora, ¿ya? Es por eso que cuando uno ve las cuentas de luz de repente, dicen kilowatt hora, y eso significa que es la cantidad más que nada, perdón, el precio del kilowatt hora se refiere a cuánto vale la cantidad de watts por hora que vas consumiendo, ¿ya? Si por ejemplo te dicen, oye, te cobramos 200 pesos el kilowatt, significa entonces que tengo que pagarle ¿cómo decirlo?, a la empresa que nos entrega la luz 200 pesos por cada kilowatt que consumo en una hora. ¿Ya? Eso es esa es como la transformación de dinero, se podría decir. Eso es lo que nos van cobrando finalmente, ¿ya? Eso es lo que vamos a ir a aprender a calcular. Entonces, fíjense bien que así como hay una directa relación entre la intensidad y el voltaje, es decir, mientras más intensidad tengo, mayor va a ser mi potencia, como también mientras mayor sea el voltaje, mayor va a ser mi potencia. Si se dan cuenta, a través de las resistencias, uno puede ir modificando lo que es la corriente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, resulta que tuve una cierta distribución y obtuve que mi corriente es de 2 amperes. Y después esa misma la distribuí de manera distinta, es decir, en paralelo, y resulta que tuve una corriente mayor. Ambos tienen bueno, uno tiene un poquito más de voltaje y el otro no, pero lo que importa aquí es que como este tiene una menor cantidad de corriente y este tiene una mayor cantidad de corriente, significa entonces que el segundo va a tener una mayor potencia eléctrica, ¿ya? Pero eso nos vamos a ir concentrando en otro momento, quizás la próxima semana. Lo que nos vamos a concentrar hoy día es el cómo se realizan estos ejercicios, que sí, están aquí en el PowerPoint, pero insisto, es mejor que lo escriba para que ustedes también puedan utilizar el mismo proceso, ¿ya? Así que, por ahora, necesito que me escriban en el chat cuántos números. Necesito 2, 1. Ya, por ahora necesito que me digan un número del 10 al 100 y que ese ojalá que sea múltiplo de 10 y un número de 1 al 30, 99. Al tiro, de que sea múltiplo de 10 o de 5, ¿ya? Algo que no sea más tan complejo como eso. 85 ya, yo creo que 85 me voy a ir por él, ¿ya? Ahora díganme un número vamos a ver,
un número del 10 al 30. Ese puede ser cualquiera. Vamos a ver, un segundo, mientras tanto voy a instalar mi pizarrita. Vamos a ver, denme un segundito, necesito enviados. Este es de octavo básico y aquí estamos activando entonces la pizarra del profesor. Ya. Entonces, vamos a ir por el número de Javier Reyes, que es de 85. Vamos a ir por el número de Esperanza, que es de 20. Y el de Francisca, que es de 14. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué elijo cualquier número finalmente? Porque voy a hacer un ejercicio con esos números, ¿ya? De tal manera que ustedes se vayan dando cuenta cómo se resuelven los ejercicios, porque aquí la idea es que no utilicen calculadora. Aquí por lo menos lo tienen que dejar expresado como una fracción, ¿ya? No tienen por qué llegar al número exacto ni nada por el estilo, ¿ya? Simplemente tienen que dejarlo a lo más, como fracción. Vamos a ver, compartir pantalla entonces, iniciar, vamos aquí, iniciar, dame un segundito que esto es lo que estuve viendo en cuarto medio. Vamos a ver, octavo, ponemos aquí, y ejercicios de electricidad, de circuito. Entonces, si no mal me equivoco, era... Si no mal me equivoco, era lo siguiente. Me dijeron el primer número que era 85, que eso lo voy a tomar como el voltaje. Voltaje de 85. 85 volts. La resistencia 1 va a ser, dijimos que era 25, si no me equivoco. 25 ohm. Y la resistencia 2 es de, dijimos que era 14 ohm. ¿Ya? ¿Qué tipo de ejercicio estoy resolviendo? Me estoy imaginando el siguiente circuito. Ahora así yo les he mostrado, así como, más que nada, un segundito. Yo les he mostrado los circuitos de esta manera, a través de los dibujos donde literalmente, cuando uno tiene esos circuitos así, los ve, así se ven. Deme un segundito. Antiguo. Esas resistencias que yo estoy mostrando ahí son estas. ¿Se dan cuenta? Esas cositas con negrito, con rojo, ahí. Son exactamente lo que estoy mostrando ahí en el PowerPoint. ¿Ya? Que ahí estoy empezando voy a tomar clases de electrónica. Pero eso es lo que, ¿cómo se dice? Eso es lo que literalmente se ve, ese es su aspecto. Eso sí, uno puede dibujarlo de otra manera, ¿ya? Que es lo que voy a mostrar ahora por si acaso. Vamos a ver, dejar de compartir acá. Vamos a empezar a compartir Aqua, pantalla, y vamos a ver Aqua. Eso es. Entonces, resulta que vamos a dibujar ese mismo circuito que estaba ahí, que es de esta manera. Es algo como esto. Tenemos esto, donde aquí ponemos más o menos. Resulta que tenemos esto. Ponemos una resistencia que se delimita de esta manera. Y tenemos la segunda resistencia que es de esta manera también. Y luego conectamos el circuito. Entonces, resulta que el voltaje es de 85 volts. La resistencia 1 va a ser de 25 ohm. Y el 2 va a ser de 14 ohm. Les pregunto, ¿esto está en serio o en paralelo? En serie. Está en serie. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda cómo obtenía la resistencia equivalente cuando un circuito está en serie? Que lo voy a llamar como resistencia total. ¿Alguien lo recuerda? Aparentemente no. Parece que no, pero bueno, no importa. Eso es lo que tienen que tener en cuenta de ahora en adelante. Cuando tenemos lo que es la resistencia total en un circuito en serie, lo único que tenemos que hacer es sumar las resistencias. La resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Ya?
Eso significa que esto va a ser igual a los 25 ohm más, ¿qué cosa? A ver, ¿quién me dice? Más los 14 ohms, Más que los es la 14 otra resistencia. ohm, que es la segunda resistencia, exactamente. Entonces tendríamos una resistencia total de De 39 39. Exactamente, muy bien. Muy, muy bien. Entonces, esta es mi resistencia total y ese es el dato que vamos a usar de ahora en adelante. ¿Ya? Aquí tenemos el voltaje, o sea, nos dieron el voltaje. A ver si que puedo cambiar de color. Sí, puedo cambiar. Nos dieron el voltaje. Nos dieron ambas resistencias. Y lo que nos falta obtener es cuánto es la corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Qué tengo que usar para eso? Tengo que utilizar lo que es la ley de Ohm, donde acuérdense que dijimos que la corriente eléctrica va a ser igual al voltaje sobre la resistencia total. ¿Ya? Entonces, ya teniendo eso, ya tenemos ambos datos. Sabemos el voltaje, que es de 85 volts, sabemos la resistencia total, que es de 39, y lo único que tenemos que hacer entonces es calcular, ¿ya? Que eso va a ser igual a los 85 volts sobre 39. ¿Quién se acuerda de la unidad de medida de la corriente eléctrica? ¿Alguien watts. recuerda? Cuidado ahí, eso es la potencia eléctrica. Ups. Ah, La corriente eléctrica era ampere, los amperes, ah. aquí, ampere. ¿Ya? Primero que todo esto, vamos a ponerlo, aquí siempre, nunca olviden la unidad de medida de cada uno. Aquí teníamos el voltaje, que es de 85 volts, la resistencia total, que es de 39 ohm, y esto me da la corriente entonces en, upa, qué bonito 8. La corriente entonces en ampere, ¿ya? Ahora, ¿qué quiero decir aquí? Yo quiero que ustedes eviten utilizar la calculadora. Lamentablemente aquí parece que no lo puedo reducir más. Ustedes saben simplificar, ¿no es cierto? ¿Simplificar fracciones? Sí, ya, muchas gracias, Rodrigo. Sí, no, la misma persona. Ya, recuerden que lo que es simplificación de fracciones es, por ejemplo, si yo tuviese 15 dividido en 3. ¿Ya? Yo sé que, vamos a ver, 15 dividido en 6. Ahí sí. Aquí esta fracción la puedo simplificar, porque finalmente uno podría llegar y utilizar la calculadora y sería 15 dividido 6, me daría algún tipo de número, pero resulta que estos dos números se pueden dividir en 3. Es decir, 15 dividido en 3 me da igual a... Upa, qué feo. 15 dividido en 3 me va a dar 5, y por ejemplo el 6 dividido en 3 va a dar igual a 2. Entonces esto prácticamente lo simplifiqué a lo que es 5 dividido en 2. ¿Ya? Eso es lo que es simplificación, por si acaso, para aquellos que no lo sepan. Entonces, ¿qué les quiero pedir de ahora en adelante? Es que cuando ustedes obtengan la respuesta de los, ¿cómo decirlo? La respuesta de los ejercicios, es que lo dejen lo más simplificado posible. ¿Ya? Es decir, si es que esto lo pueden simplificar, bien. El mejor. No sé si se puede simplificar en realidad. Dame un segundito, déjenme ver. Dividido en 3. Profe, no se puede. No, no se puede, definitivamente. No se puede simplificar. Eso ya es lo más simplificado que obtuvimos, ¿ya? Entonces ahí ya la respuesta simplemente es esa. La dejan en fracción nomás, no tienen que poner ni decimales, no. Déjenlo en fracción, pero lo único que pido es que esté lo más simplificado posible. Lo otro que pido es la estructura. La estructura, aquí, bueno, aquí simplemente yo hice el ejercicio. Lo que tienen que hacer como primer paso es obtener los datos, ¿ya? El segundo paso es la fórmula, es decir, ¿qué fórmula voy a utilizar? ¿Ya? Datos, es decir, ya el voltaje en este caso, sería la resistencia, voltaje, la resistencia que va a utilizar, los de datos, y cuál es la incógnita también. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, aquí fue que la intensidad de corriente no teníamos idea cuál, y usted tiene que poner, esto es lo que yo voy a buscar. Lo otro es qué fórmula van a utilizar. ¿Ya? Que en este caso utilizamos dos fórmulas. Utilizamos esta, que es el de la resistencia total en un circuito en serie, y esta que es la de la ley de Ohm. ¿Ya? Que eso está todo en el PowerPoint, por si acaso, chicos. Todo está en el PowerPoint.
Entonces la fórmula que hay sería la de la asistencia total, que va a ser igual a R1 más R2. Y la de ley de Ohm, que sería intensidad sobre voltaje sobre R. Ya, en este caso son las fórmulas que ocupé. El tercer paso sería lo que es el procedimiento. ¿Ya? Ahí lo que tienen que hacer es simplemente hacer los cálculos que yo hice aquí. Fue, más que nada, ya teniendo la fórmula, reemplazaron los datos. ¿Ya? Aquí tengo el voltaje, aquí tengo la resistencia. Ya, el voltaje es 85 y la resistencia total es de 39 y por lo tanto aplico. Y después obtengo lo que es la respuesta. Ese es el cuarto y último paso, que es el resultado. ¿Ya? Esos son los 4 pasos a seguir. Entonces ahora voy a utilizar otro ejemplo para que, siguiendo, respetando esos pasos, donde entonces les voy a pedir nuevamente que me den números al azar, pero ahora les voy a pedir una condición. Les dije que les voy a pedir una condición primero, ¿ya? Para respetar bien lo que es la simplificación. Denme por favor, y enseñarles también lo que es, denme por favor números al azar que sean múltiplos de 5. ¿Ya? Mientras tanto yo voy a escribir lo que es los primeros 5. 20. ¿Ya? 45. Ya, entonces tenemos 20. R1, que sería 20, 45. R2, que sería 45. Hoy va a ser difícil, ¿no? R2, díganme otro número. A ver, tenemos 20, 40. tenemos 40, ya ese más me gustó más. 40 y voy a usar el voltaje en 105. Ya, 105 que dijo el Javier Reyes, lo que me gustó ese número, me pareció ideal. Me dijeron 40, ya en vez de 45, 40. ¿Ya? Ahí van a ver por qué por qué quise 40 en vez de 45. Ahí van a entender por qué. Entonces, ¿qué tipo de instrucciones van a recibir? Van a recibir algo como esto. Me va a decir así, un circuito posee dos resistencias, dos resistencias, ¿no? Coma, uno de 20 ohm y otro de 40 ohm. Ahí sí. Es como si no hubiese escribido hace años, ¿ya? Uno de 40 ohm. Y un voltaje de 105 volts, ¿ya? Que eso es más o menos lo que tenemos en nuestras casas, ¿ya? Que eso es como el voltaje que va recorriendo en los cables. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es la corriente eléctrica que circula en el circuito? ¿Ya? Entonces ahora les voy a dibujar, por ejemplo, lo que sería ese tipo de circuito, que en vez de ser en serie, como lo habíamos visto antes, va a ser en paralelo. ¿Ya? Entonces eso sería más o menos lo que es un diagrama de circuitos, ¿ya? Que es un dibujo. Sería algo como esto. Tenemos aquí lo que es el voltaje, que aquí es donde uno pone la batería prácticamente. Luego resulta que vamos a tomar aquí dos caminitos distintos. Tenemos una resistencia aquí, luego conectamos acá y tenemos otra resistencia acá. ¿Ya? ¿Qué representa eso? Al tiro les digo que representa este dibujito que tenemos aquí en el PowerPoint. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, solo que está dibujado en forma de diagrama. ¿Ya? Es distinto a uno como lo ve, a como uno lo dibuja. Que conste. Entonces ahora vamos a dejar de compartir aquí para poder compartir en la pizarrita. Pantalla, iniciar ahora. Entonces, como les había dicho, necesitamos utilizar una cierta estructura para responder a esto. Primero que todo tienen que obtener los datos. Pero bueno, antes voy a escribir bien esto, que dijimos que aquí era 20 ohm,
aquí era 40 ohm, aquí eran 105 volts. ¿Ya? Primero que todo, paso 1, los datos. Tenemos eso, insisto esto porque de ahora en adelante, con distintos profesores que vayan a ver de física, independientemente de cuál, siempre les va a pedir lo mismo, o por lo menos es lo que yo tengo claro, que resulta, denme un segundo para que se vea mejor, algo así. Primero que todo tenemos que tener los datos, les van a pedir primero los datos entonces, que son los que uno puede obtener a través del ejercicio. En este caso vamos a tener, dice, un circuito posee dos resistencias, uno de 20 ohm y otro de 40 ohm, y un voltaje de 105 volts, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo único que tenemos que aplicar es ya tenemos una resistencia, que la vamos a llamar resistencia 1, que es de 20 ohms. ¿Ya? Tenemos otra resistencia, que lo voy a llamar R2, que es de 40 ohms. El voltaje, que lo vamos a poner como B corta nomás, que dijimos que era de 105 volts. No vamos a poner como una B nomás, para aquí molestarnos tanto, ¿ya? Volts. Esto 105, que parece una S, siempre parece una S. Ahí sí, 105 volts. Entonces, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan cuánto es la corriente eléctrica que circula en el circuito. Entonces, eso significa que la corriente eléctrica la desconozco y la quiero obtener, ¿ya? Entonces, tenemos dos La resistencias. fórmula. Sí, ahora es la fórmula, sí. El primero que todo, eso sí, tenemos dos resistencias. Cuando Ese uno suma. tiene... Ya, por ahí va, por ahí va. Tenemos dos resistencias, pero están en paralelo, ¿ya? Pero bueno, primero que todo, como tenemos dos resistencias, significa que tengo que obtener una resistencia total, una resistencia equivalente, ¿ya? Es decir, tenemos que calcular primero lo que es la resistencia total. Dos, fórmula. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar dos en total. El de la resistencia total y el hecho de que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia total. Entonces, aquí viene lo complejo. ¿Cómo obtengo la resistencia total en un circuito en paralelo? ¿Quién me podría decir que se acuerda? En un circuito en paralelo. Eso es lo que tienen que tener en consideración ahora, de ahora en adelante, chicos. Acuérdense que No me acuerdo, profe. sí, no se preocupe, eso es lo que Soy tienen que tener en sincero. consideración. Que aquí, claro que no, porque no hemos hecho ejercicio. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Acuérdense que cuando existen circuitos en serie, o sea, una con una resistencia a continuación de la otra, para obtener la resistencia total simplemente se suma. Se suma así como lo hicimos en el ejercicio anterior, y nada más. Pero cuando están en paralelo, tenemos que utilizar esta ecuación de la resistencia, 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si hay más resistencia sería 1 más sobre R3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí tienen que tener mucho cuidado porque sucede que mucha gente llega a confundirse en cómo proceder a resolver esto. Así que les pido atentos, atentos, atentos a lo que es este ejercicio. Vamos a ver. Necesito compartir pantalla, iniciar. Samsung Notes, ya, perfecto. Entonces, la fórmula que tenemos que utilizar es 1 sobre la resistencia total, que también puede ser equivalente, da igual, yo lo llamo por lo menos lo que es la resistencia total. Ahí sí. Va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Por qué les pedimos siempre que pongan los datos? Porque una vez que ya tienen identificados los datos, lo único que tienen que hacer es reemplazar, ¿ya? Si ya tengo que R1 es de 20 ohm y R2 de 40 ohm, entonces tengo que reemplazar esos números en esta zona de aquí, ¿ya? Así que ahí 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre los 20 ohm más 1 sobre 40 ohm. ¿Ya? Eso es el primer paso que tengo que hacer aquí. ¿Quién me podría decir cómo resuelvo esto?
¿Cómo resuelvo esto cuando tenemos un denominador distinto en ambos casos? Esto es súper importante, chicos, porque finalmente esto lo van a utilizar en varios tipos de asignaturas. Lo van a utilizar en matemática, lo van a utilizar en física, lo van a utilizar en química. En biología no sé, pero por lo menos química sí. ¿Quién me podría decir cómo resuelvo este tipo de ejercicios? Con el mínimo común múltiplo. El mínimo como un múltiplo. Maldición, se me olvidaron todos esos, se me olvidaron todos esos conceptos matemáticos. Pero lo que yo diría, para que ustedes sepan así, sin necesidad de saber como qué técnica utilizar, que claro, lo más probable es que sea mínimo como un múltiplo, tienen que considerar que aquí tengo que igualar los denominadores para llegar a sumar estas fracciones. ¿Me entendieron ahí? Tengo que... Mínimo común múltiplo, profe. Exactamente. Pero para mí es igualar los denominadores. Mm. Así que eso, ¿ya? Es de repente genial que sepan de manera matemática. Ya, eso les va a ayudar mucho. Pero en mi caso, para mí es simplemente igualar denominadores. Entonces, el mínimo como múltiplo de 20, 40 sería... ¿Cómo sería entonces el mínimo como múltiplo? En ese caso, preguntando al tío. Déjenme prender la luz. Es con lo... ¿Cómo crees? Oh, está como todo rayado. Pero bueno, es que por eso por eso igual les recomiendo, más allá de saberse los métodos matemáticos y todo, que les va a servir mucho mientras más claro lo tengan, se pueden simplificar con el mero hecho así como tengo que igualar denominadores, ¿ya? Es decir, aquí, vamos a mover esto un poquito para que se vea un poquito más bonito, 20 ohm. Aquí lo que tengo que hacer es igualar denominadores, es decir, esto tengo que multiplicarlo, tanto el numerador como el denominador lo tengo que multiplicar por 2. Y eso me va a dar entonces que 2 dividido en 40 ohm. ¿Ya? Porque si se dan cuenta son exactamente lo mismo. Si yo simplifico esto, me va a dar lo que tengo aquí. ¿Ya? Eso es la gracia de esto, de igualar denominadores. Esto va a ser igual entonces más 1 sobre 40 ohm. ¿Por qué estoy igualando los denominadores? Porque una vez que tú tienes dos fracciones con denominadores distintos, no los puedes llegar y sumar. Aquí lo que tienes que hacer es igualar esos denominadores para poder sumar los numeradores. ¿Ya? Es decir, esto me va a quedar igual. Aquí tenemos, esto va a ser lo mismo que 2 más 1 sobre 40 ohm. ¿Ya? Que finalmente es igual a 3 sobre 40 ohm. ¿Ya? Primero que todo, tienen que tener claro el cómo se suman las fracciones, y para ello tienen que tener en cuenta que tienen que igualar los denominadores. ¿Ya? Segundo, de repente les puede pasar, que yo creo que a más de uno le va a pasar si es que no pone atención ahora, que dice, ah, ya, ese es mi resultado, por lo tanto mi resistencia total es eso. Malo, No. malo, 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 malo. Aquí ya obtuve este resultado y significa que 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 3 sobre 40 ohm. ¿Ya? Y eso es igual, eso significa entonces, perdón, que la resistencia total es igual a 40 tercios de ohm. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Que una vez que ustedes obtengan este resultado acá, tienen que despejar la resistencia total. Eso, chicos. Es lo que es prácticamente darle vuelta. Es decir, cambiar el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. ¿Ya? Que es lo que acabamos de hacer ahí. Se dan cuenta que aquí teníamos 3 sobre 40 ohm, ahora resulta que despejé la resistencia total y es lo mismo que escribir 40 sobre 3 ohm. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener bien en cuenta. Eso siempre va a pasar en lo que es los circuitos en paralelo. ¿Ya? Que conste. Profe, no que estábamos buscando la intensidad. Exactamente, pues, pero para encontrar la intensidad necesitamos obtener primero la resistencia total.
¿Ya? Acuérdate, claro, tal como estaba mencionando su compañero, que resulta que estamos buscando la intensidad. Esto es lo primero que tenemos que hacer, obtener la resistencia total. Para después, utilizando la ley de Ohm, que mencionaba que era igual a voltaje sobre la resistencia total, ahí vamos a obtener la intensidad de corriente. El voltaje dijimos que era de 105 volts. Upa, volts. Ya, una vez poner una V nomás. 105 volts. Sobre la resistencia total, que en este caso es lo que obtenemos aquí, que es de 40 sobre 3. En este caso, resistencia es ohm. ¿Ya? Ahora, como ya hemos dicho, esto tienen que obtenerlo tienen que tratar de que sea lo más, ¿cómo se llama? Lo más simplificado posible. Entonces, 105 sobre 40 sobre 3 es lo mismo que aquí utilizar 105, entonces es lo mismo que hacer lo siguiente. Por 3 sobre 40. No sé si esto se lo han enseñado en matemáticas. ¿Me puede decir alguien, por favor? Si es que entendió o no entendió lo que acabo de hacer. Un segundito, quiero limpiar un poquito la pizarra. 315 sobre 40. Sí, uno podría llegar a multiplicar simplemente, pero recuerden, aquí lo que más me importa es que quede simplificado, en este caso, ¿ya? Entonces, de esta manera, antes de que ustedes lleguen y multipliquen, simplifiquen al tiro, ¿ya? Si se dan cuenta, tengo el 105 y 40, que son ambos múltiplos de 5, ¿ya? Entonces, yo puedo simplificar el 40 con el 105. Si son múltiplos de 5, significa que el 40 dividido en 5, si no me equivoco, es 8. Y ahora 105 dividido en 5, 21. Es 21. 21, profe. Exactamente. Muy bien, 21 multiplicado por 3. Ahora sí no lo puedo simplificar más, porque tenemos 21 que es múltiplo de 3, el 3 que es 3, y el 8 no es ni múltiplo de 3 ni de 7 tampoco, entonces no se puede hacer nada ahí. Esto es entonces mi valor más simplificado posible. Esto me va a dar entonces 21 por 3 sería 60, 63. Y tendría entonces como resultado que mi intensidad de corriente es igual a, es igual a 63 sobre 8. ¿Cuál era la unidad de medida del ampere? ¿Quién se acuerda? Perdón, de la corriente eléctrica. El ampere. Ampere. El ampere, exactamente, el ampere. Ese es el resultado. Este es el último paso, ¿ya? Me faltó escribir el tercero. Aquí teníamos la fórmula, aquí teníamos el procedimiento, y por último aquí tenemos el resultado. Y ustedes tienen que hacer esto. Ese es mi resultado final. ¿Ya? Eso, chicos, lo que es con respecto a la estructura, por si acaso. Bueno, me pasé un poquito del tiempo. Quiero pasar a resolver un último ejercicio, que es súper simple, que es con el respecto a lo que es la potencia eléctrica. Les van a decir, por ejemplo, díganme dos números al azar, por favor, cualquiera. Ahora sí, cualquiera. Dos números al azar. Ya, 99. Ya, ok. Imagínense que tengo un voltaje en un ejercicio, les van a hablar, oye, por un circuito tiene un voltaje de 99. ¿Ya? Imagínense eso. Tiene un voltaje de 99 volts. Y una corriente eléctrica dijimos, el último dijo 550, si no me equivoco, sí. De 550 amperes, que es muchísimo. Vamos a hacer al revés, ¿ya? Voltaje, me equivoqué. Voltaje de 550 y corriente de 99 amperes, ¿ya? Te pueden preguntar, oiga, entonces, ¿cuál es la potencia eléctrica? ¿Cuánto es la potencia eléctrica que tiene este circuito? Para obtener la potencia eléctrica, recuerden, aquí ya tenemos los datos. La fórmula, nos faltaría que acuérdense que la fórmula de la potencia eléctrica es igual a la potencia igual a la intensidad
por el voltaje. PIB, ¿ya? Siempre acuérdense, PIB. P-I-B, PIB, ¿ya? Lo último que haría el desarrollo, o lo que es desarrollo de resolución, simplemente es reemplazar los datos que tenemos, ¿ya? Voltaje de 550, corriente de 99, por lo tanto, la potencia eléctrica va a ser de la corriente de 99 amperes multiplicado por el voltaje, que sería de 550 volts. Tremendo número que me dieron, ¿ya? Y por lo tanto la potencia va a ser igual a 99 por 550, que es lo mismo que 550 por 100. Demos un segundito ahí, 550, 1, 2, serían 55.000 menos los 550, serían 500, 500, Demos un segundito. Eso sería igual a 5.450. Ahí sí. Ahí sí, esa es mi respuesta entonces. Y tienen que acordarse siempre de que en la potencia eléctrica se mide en, lo voy a poner en celeste para que se les guarde bien, en Watts. exactamente, en watts. ¿Ya? Eso, chicos, desarrollo entonces finalmente, aquí ya tenemos el paso 4, que es el resultado. ¿Y cómo indico que es el resultado? Eso. ¿Ya? Así que esos son los pasos que tienen que seguir, chicos, con lo que son los 3 tipos de ejercicios que se van a presentar en la guía que está de tarea, por si acaso. Ya teniendo este video en cuenta, van a poder resolverlos. ¿Cómo me tienen que entregar esa información? Bueno, tiene 2 maneras, por si acaso. Ya, vamos a ver. Tiene 2 maneras por si acaso. ¿Cuál es? Primero que todo les muestro la guía. Es esta, donde aquí ustedes ya tienen todo lo que son es prácticamente lo mismo. Tienen lo que es el circuito, ya en todos. Tienen los datos de las resistencias y todo. Y sí, al tiro estoy terminándolos, tranquilo. Entonces esto va a quedar de tarea. Eso ya está en su Classroom para la próxima semana. Tiene 2 posibilidades. Si quiere hacerlo aquí en el mismo Word, bien. Si quiere hacerlo en el mismo Word, bien. Escríbalo nomás. Si quiere mandar foto, mande foto. ¿Ya? Sí, el miércoles sí hay. ¿Ya? Sterealf. No sé quién es Sterealf. ¿Ya? Pero bueno, el miércoles sí va a haber reforzamiento, que ahí podemos trabajar en conjunto todo esto, ¿ya? Ahí los voy a ir preguntando qué tienen que hacer en el momento y todo. ¿Ya? Así que aprovechen el reforzamiento para hacer al tiro la tarea conmigo. Así que eso, chicos. Profe, ¿puede mostrar las notas? No, no puedo. Ahí tengo que ver bien un sistema para publicarlas. ¿Ya? Porque acuérdense que hay algunos que están en formulario y yo no puedo poner notas. Sí puedo, sí puedo. Ahí atentos nomás a lo que es lo que es el Classroom, que ahí voy a poner las notas individualmente, por si acaso. Si ahora quieres saberlo desde ahora ya, mándeme un correo. ¿Ya? Acuérdense, claudio.rosas@ldp.cl, y ahí les puedo mandar directamente lo que es sus datos de la nota, ¿ya? De las notas que llevan. Que conste también, no he alcanzado a revisar todo porque ahora con el tema de la fecha nueva de entrega, he tenido que revisar más y más cosas que me van llegando, cada vez más cosas. Entonces estoy complicado ahí, ya no he podido revisar todo. Así que perdónenme en ese sentido. Así que eso nomás, chicos. Dejo la clase hasta acá. Vayan a su taller de química nomás. Que les vaya bien, que tengan bonita semana. Nos vemos el miércoles o la próxima semana. Chao, que estén bien. Ya, chao, profe. Espero que les vaya bien. Bye bye. Cuídense. Igual, chao, que esté bien. No estoy tan atareado. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien.